prodigioso, prodigioso. A tu lado yo me siento poderoso, prodigioso, prodigioso. Tu amor es tan maravilloso. Hey, ¿qué tal, gente de Prodigiosos Podcast? ¿Cómo están? Nos encontramos en un nuevo episodio, el episodio número 17. Nos encontramos con un invitado muy especial. ¿Cómo estás, hermano? Les presento a Abner Trejos del Cancionero. ¿Cómo estás, hermano? Amigo Yeseda, qué gusto estar aquí en tu podcast Prodigiosos. Realmente es un prodigio estar acá porque hace tiempo que andábamos tratando de organizarlo y bueno, por fin se pudo. Muchas gracias por la invitación, bro. Muy contento de que me hayas invitado. Bueno, hermano, también estoy muy contento de que estés acá. Quiero conversar contigo un punto muy importante y es el tema de la santidad. Wow. Este es un tema muy complejo de abarcar porque, o sea, es un tema bastante chocante porque la verdad nos encontramos con esto de que en la Biblia dice que hay que ser santos porque Dios es santo, pero también dice que en un punto de la Biblia, en Samuel 2:2, dice que nosotros no tenemos la misma santidad de Dios. Entonces, es un punto bien complejo de abarcar porque unos te piden esto, otros dicen que la santidad es lo otro. Para ti, ¿qué es la santidad? Para ti, ¿tú cómo ves el concepto de santidad? Wow. Pues mira, yo quiero hacer una advertencia, pues no sé la gente que te escucha si me conoce. Que yo hablo desde un lugar un poco distinto, pues de pronto a lo que tradicionalmente se escucha, ¿cierto? Entonces, sí. Por mucho tiempo, yo crecí en un hogar cristiano, yo nací en un hogar de misioneros, en un ala muy conservadora del cristianismo, del evangelicalismo. Y entonces durante mucho tiempo recibí esa herencia del pietismo, ¿cierto? De estos movimientos que incluso llevan a exagerar hasta tal punto la idea de santidad, con absolutamente ningún contacto con la cultura del mundo, ¿cierto? Entonces, ir a cine es sentarse en sillas de escarnecedores, leer libros que no son cristianos, es cuidado con contaminarse, y entrar al grupo de danza del colegio, eso es de la carne, ¿cierto? Aplaudir en la iglesia, hacer palmas, alzar las manos, eso son cosas emocionalistas. Entonces el culto tiene que ser en espíritu y el culto, la adoración santa que Dios espera, porque entonces ahí salía este salmo, ¿no? Que dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Entonces la adoración santa que Dios espera no puede tener elementos de emocionalismo, porque eso es de la carne, eso no, en espíritu no tiene nada que ver con esas cosas de emociones. Eso fue mi vida hasta los 30 años, ¿sí? Okay. Y bueno, la verdad eso fue lo que a mí me enseñaron, pero yo no vivía así. Yo iba a cine y yo iba y tenía banda de rock en la universidad y hacíamos covers de Soda Stereo y de Nirvana y bueno, de música mundana, pues, ¿cierto? Y no tenía ningún problema en ir el domingo a la iglesia a cantar también los coritos allá en la iglesia sin ningún problema. Pero siempre está como ese conflicto, ¿cierto? Porque estamos hablando de cosas que a muchos les puede parecer exageradas. Uy, no, tampoco. Pero creo que casi todos los cristianos podemos estar de acuerdo en que, por ejemplo, no sé, tomar licor, ¿sí? O fumar, eso va en contra de la santidad, ¿sí? Las relaciones sexuales antes del matrimonio, eso casi que todo el mundo coincide, pero no, pues, o sea, eso sí. Tampoco exageremos con no ir a cine, pero pues tener contacto sexual con tu pareja antes de casarse, eso sí, estamos todos de acuerdo. Sigue estando todo muy dentro del rango del comportamiento, ¿cierto? Dentro del rango de la prohibición, de qué puedes y qué no puedes hacer. Entonces se asocia la santidad con hacer ciertas cosas o más bien, mucho más con dejar de hacer otras cosas.
¿Cómo lo veo yo ahora, después de muchos años transitando ya un camino un poco distinto? Llegando ya casi a mis 40, en diciembre cumplo 40, man. Pues oren por mí. Yo veo que hay una confusión ahí con una idea que aparece en el contexto del templo, cuando se decía, aquí hay unas cosas que son santas, hay unos días que son santos, hay una gente que es santa, ¿sí? La tribu, de las 12 tribus de Israel, había una tribu que era diferente, la tribu de Leví. De la tribu de Leví, que había diferentes familias, había unas que se encargaban de unas cosas y de otras en términos del servicio en el santuario, pero había una familia especial que era diferente, la familia de Aarón, ¿cierto? Okay. Y de la familia de Aarón, el primogénito, el heredero, todos eran sacerdotes y podían ministrar, pero había el hijo mayor, que era aún más diferente, porque era el único que podía entrar al lugar santísimo, ¿cierto? Entonces el santuario era para gente santa que estaba ahí trabajando y utilizando vasos santos y cucharas santas y palitos santos para meter el carbón santo en el altar que era santo, pero solamente uno, que era el sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo, al sancta sanctorum, al lugar donde nadie más, donde estaba la presencia de Dios. Entonces uno se pregunta, vení, pero entonces ¿cómo así que el sábado era santo? Que el día de la Pascua era un día santo, ¿cómo así que las cucharas eran santas? Porque eso dice, eran utensilios santos, pues entonces la cuchara pues no iba a un baile, o cómo era la cosa con la cuchara, ¿por qué era una cuchara santa? ¿Por qué era un lugar santo? Pues el lugar era santo, y la cuchara era santa, y los hijos de Aarón eran santos, y el sumo sacerdote era más santo que todos, no porque hicieran o que no hicieran, o por qué vivieran o no que vivieran. Era un asunto del propósito. Ellos habían sido separados y nosotros paramos casi siempre ahí, separados. Ser santo es ser separado. Pero el cuento está en lo que sigue después. No es separados de algo, sino separados para algo. Para algo. ¿Vale? Entonces, si yo decía, este vaso no va a ser un vaso cualquiera, sino que este vaso va a ser para el templo, para el tabernáculo, para llevar agua, transportar agua, para luego que se limpien las manos los sacerdotes. Ese vaso era santo, no porque fuera un vaso diferente de los otros, ni porque en ese vaso no se pudiera tomar otra cosa, sino porque ese vaso tenía un propósito, y el propósito estaba allá en el santuario. Por eso era santificado, era separado, era especial. Yo creo que ese concepto nos puede ayudar también a entender un poco lo que podría significar para nosotros la santidad. Yo creo que ser santo, ser santa, significa, y es muy interesante porque Pedro, por ejemplo, traslada esa idea del tabernáculo y de los sacerdotes, lo traslada a los cristianos y dice, nosotros somos un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel, ahí hay un ¿sí? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. En Apocalipsis también aparece ese texto bellísimo donde dice Juan en Patmos, dice que había 24 ancianos y una multitud de gente vestida de blanco y se postraban delante del Cordero, arrojaban sus coronas y decían, tú nos redimiste para Dios, con tu sangre nos redimiste para Dios de todo linaje, lengua, pueblo, nación. Ahí ya no, lo especial ya no está en el linaje, ni en la familia, ni si era familia de Aarón, de cuál de las tribus, no, de toda tribu y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. O sea, mira que se recupera la idea del sacerdocio asociándolo con ese propósito. Y de eso también habría mucho que hablar, porque entonces nosotros asociamos que el levita es el que toca la guitarra en la iglesia, y ya los sacerdotes son los que ya son los pastores. Entonces el que predica, también se asocia mucho a eso como dentro de la iglesia, pero creo, David, que por ahí iría una idea interesante para ayudarnos a entender lo que significa vivir la santidad. No tiene nada que ver con hacer o no hacer, qué palabras puedo decir y cuáles no, qué música puedo escuchar y cuáles no, que es un gran debate, pues que cuando yo tenía la edad tuya y más joven, siempre estábamos todo el tiempo preguntando, bueno, pero esta película la puedo ver o no, esta música la puedo escuchar o no, esta me puedo tatuar o no me puedo tatuar, esta novia sí puedo ser novio de ella o no. Como que ahí se centraba toda la preocupación, pero realmente podíamos enfocarnos en la santidad, más bien en pensar, bueno, ¿cuál es el propósito?
¿Para qué estás viviendo vos? Si vos estás viviendo dentro de ese propósito, ahí hay un camino de santidad. Quitarle de pronto como todo ese misticismo que tiene esa palabra y decir más bien que santidad es saber para qué estoy acá, para qué estoy vivo, qué sentido tiene que yo exista y qué diferencia hace a que yo exista a que no existiera. Creo que por ahí puede ir de pronto la reflexión. ¿O qué sentido o qué propósito tiene que yo esté haciendo tal cosa? O sí, o sea, es como que saber qué enfoque tiene cada cosa, cada acción, ¿Con qué intención estoy haciendo esto? Mira, hay un problema muy grande cuando nosotros nos enfocamos más en la regla que en la intención. Ok. Sí. Y somos y eso que nosotros pues nos jactamos, los cristianos decimos siempre esto de, no, es que hay unos que son muy legalistas, ¿no? Usamos ese término, legalista, para alguien como que es muy apegado a los mandamientos, o por ejemplo, le damos duro a otras tradiciones dentro del cristianismo, por ejemplo, que se esfuerzan por cumplir los mandamientos, ¿sí? Por ejemplo, los adventistas, que es una corriente dentro del cristianismo, para muchos incluso no los consideran cristianos, dicen, no, es que esa gente cristiana no es, porque se esfuerzan por cumplir, por ejemplo, el mandamiento de guardar el sábado, el séptimo día, que es un mandamiento que ahí está en la Biblia, uno lo puede entender como uno quiera, ¿cierto? Pero ahí está. Ese tipo de cosas, uno dice como que, no, nosotros no somos así, nosotros no somos legalistas, pero si uno se pone a pensar, sí lo somos. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay ciertas cosas que son bien vistas culturalmente o culturalmente, digamos, en el país en el que vivimos, en la región en la que vivimos o dentro de la cultura de la iglesia. Hay cosas que son bien vistas, pero no se hacen, o sea, como con la intención que realmente hay detrás cuando uno se lo encuentra en los textos bíblicos. Por ejemplo, hay un mandamiento que aparece 5 veces en el Nuevo Testamento y yo no veo que lo cumplamos, y es que nos saludemos unos a otros con un beso. Salúdense unos a otros con ósculo santo, o con un ósculo de amor, o con un beso de amor, un beso santo. Bueno, nosotros en Colombia no nos saludamos de besos, de pronto hombres y mujeres, pues, pero hombres con hombres no nos saludamos de beso. Yo no llego raro. Sí, no, yo no llego por el pastor y le digo, venga, pastor, le doy un beso santo, pues, porque la Biblia dice en 5 lugares, que hay gente que agarra como para decir, esto hay que hacerlo, o esto es importante, dependiendo de cuántas veces aparece en la Biblia. ¿Sí has visto eso? Que dicen, sí, esto es tan importante que aparece 3 veces, o que Dios es porque es 3 veces santo. Bueno, el beso santo es 5 veces, aparece 5 veces, en 5 epístolas, y nosotros no lo hacemos. Eso no importa que esté escrito, ¿sí? Pero por allá hay un versículo en Levítico 19, por allá, Levítico 18, algo así, por allá uno solo, que dice que no se hagan marcas en el cuerpo, y con eso llevamos siglos prohibiendo que la gente se haga tatuajes. ¿Cierto? Sí. Pero prohibido tatuajes porque un versículo de Levítico lo dice. Un versículo que está al lado de otro versículo que dice que no se corte las patillas. Ese no nos importa, pero el de los tatuajes sí. Entonces mira que cuando nos apegamos a la regla, en lugar de buscar cuál es la intención detrás de esto, bueno, vos por ese tatuaje, ¿por qué te lo querés hacer? ¿Cuál es la intención? Que es que yo quiero ir a ver esta película. Bueno, pues eso, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Que muchas veces yo también fui joven, y yo muchas veces había cosas que yo ni siquiera quería hacer, pero las hacía por llevarle la contraria a mis papás. Entonces, ¿cuál es la intención detrás de eso? Vos podés estar obedeciendo, pero con la intención de apenas te dejen de vigilar, de todas maneras lo voy a hacer. Apenas el pastor voltee de la esquina, igual me va a meter ahí a ese lugar que me dijo que no me metiera. Entonces, ¿dónde está la intención de eso? Las malas palabras, David. Vos ves el problema que hay con las groserías, ¿cierto? O sea, vos te enseñan como que cuando vos te volvés cristiano, o si quieres ser un cristiano serio, no puedes andar diciendo groserías. Y en Colombia sabemos que hay ciertas palabras que ni siquiera son consideradas groserías, pero uno se las dice a un amigo. No sé si en tu podcast uno puede decir groserías, pero todos nos imaginamos las palabras, ¿cierto? Que se dicen entre amigos, ¿sí? Y yo en particular siempre soy muy mal hablado, hermano. Yo tengo ese vicio, soy muy mal hablado. Y hay mucha gente que llega a mi canal, que ve contenido de bendición, que cosa tan linda, hasta que me escucha el primer madrazo y ahí alguien se va entonces allá rasgando de las vestiduras. Pero yo a veces digo, vení, yo he conocido gente, y hay gente en las redes sociales, que lo vuelven a uno una nada, hermano. Lo cogen a usted, lo trapean, lo hacen sentir como un zapato con versículos, ¿sí? A punta de versículos. Y te dicen bendiciones al final. Y lo mandan a uno para el infierno y termina uno oliendo a un fuego y azufre y es la peor persona del mundo, y no le dicen ni una grosería.
pero Luego te bendiciones. acabaron y te volví, y al final bendiciones, oraré por ti, dice que oraré por ti. Dice como también tengo amigos con los que nos decimos palabras horribles, palabras que uno dice como, uy, pues esta gente, ¿por qué habla tan feo? Pero somos amigos, o sea, no se lo estoy diciendo. ¿Cuál es la intención detrás? Mira que cuando en la Biblia uno lee ese tipo de versículos que la gente usa para decir no diga groserías, no está hablando de la palabra, está hablando de la intención. Dice, no usen palabras, malas palabras, sino que digan cosas con el fin de edificar. Vuelve a aparecer el propósito. Si esto que yo estoy diciendo le sirve a otro para animarlo en su vida, para levantarlo de un mal momento, para alegrarle el día, pues entonces no es una palabra corrompida, no importa cuál es el término que estoy usando, lo que importa es la intención. Si yo agarro este versículo o un consejo supuestamente muy santo para coger a otra persona y volverla un zapato, entonces no estoy cumpliendo con el objetivo que hay detrás de ese mandamiento. ¿Sí me entendés? Entonces, eso que tú mencionas me parece muy importante. Sí hay un valor y un foco, es necesario que haya un foco más bien en la intención de lo que decimos, de lo que hacemos, más allá de simplemente la acción como tal, y mucho menos porque es que es la regla. Entonces, yo dejo de hacerlo, pero no hay ninguna intención detrás, simplemente es porque no se puede, porque me lo prohíben o porque me sientan. Si me ven haciendo esto en la iglesia, me sientan, si me ponen en disciplina. Entonces, eso es interesante. Y me llama la atención el concepto de intención porque también, no solamente la intención, por ejemplo, detrás de una grosería o detrás de cierta acción, sino de pronto también relaciona un poquito la intención de una regla. Porque la intención de una regla también puede dañar o puede edificar a alguien. La intención con la que se marca una regla como que no hagas esto, a veces ahí es donde entra el punto del legalismo. Una regla puede dañar el corazón de una persona porque ha pasado. Claro. Y no es porque uno quiera hacer lo que se le da la gana, sino porque a veces la regla es como que un poquito pasada, ¿no? Entonces, es también me gusta también un poco relacionarlo con la intención, también con la regla, la intención de la regla. Lo pondría de esa forma también. Hay una cosa en la que sí es posible que alguien que esté escuchándote, que siga tu canal, esté muy en desacuerdo conmigo, David. Yo no creo, yo dejé de creer hace mucho tiempo que la Biblia sea una norma de vida para nosotros. Ok. Te voy a explicar por qué. Y te lo voy a poner con un ejemplo de la historia de Jesús. Cuando Jesús iba y sanaba los sábados, la gente se escandalizaba, ¿te acordás? Sí. Que decían, este man, ¿por qué está sanando en un sábado? Y ellos les hacía ver la hipocresía que tenían algunos de estos religiosos de su tiempo. Y los confrontaba y les hacía ver la hipocresía. Esto no fue idea de Jesús, esto ya era si uno ve la documentación pues, que hay de las tradiciones rabínicas de esa época, era una conversación que ya estaba abierta hace tiempo por otros rabinos y demás. Jesús lo que hace es que acoge, pues, según el relato de los evangelios, acoge eso y insiste en que lo importante es hacer el bien sin tener en cuenta si hay o no una aceptación religiosa de lo que uno está haciendo. Jesús, ¿por qué mantenía entre borrachos y entre prostitutas? Porque a Jesús le criticaron mucho eso. Había gente que le criticaba duro eso, o gente que de mala reputación. Entre sus mismos discípulos había gente que seguramente dirían como, hey, pero este man no es pues un rabino, este man porque no escogió pues como 12 rabinos, ¿cierto? Vaya para el Sanedrín, vaya para el templo y coja 12 fariseos bien calidosos, que era gente de los fariseos. Nosotros tenemos hoy en día una carga negativa con la palabra fariseo, pero los fariseos eran gente muy tesa, gente muy estudiada, gente muy, muy piadosa. Como en todo, pues había unos que eran hipócritas, pero pues eso hay en todo, pues eso no es porque fueran fariseos, ¿cierto? Y Jesús rompía con esas convenciones y ponía por encima la persona, ponía por delante la necesidad del ser humano. Y entonces, en el caso del sábado, él decía, es que el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. ¿Sí? O sea, el ser humano está por encima de la regla. Jesús instigó a la gente a que pensara por encima de lo que estaba escrito. Y entonces por eso aparecen estas frases tan famosas de Jesús en el Sermón del Monte, cuando dice, ustedes escucharon que dijeron esto, pero yo les digo esta otra cosa. Y en muchos de esos casos,
Incluso si uno lo ve como una regla, lo que hace Jesús es endurecer la regla. O sea, la pone más difícil porque él dice, ustedes escucharon que fue dicho, no adulteren, pero yo les digo, solo con mirar a una mujer con deseo, ya es como si hubiera adulterado. Escucharon que fue dicho, no matarás, pero solo con decirle estúpido, con tratar feo a otra persona, es como si lo hubiera matado. O sea, si vamos a ponernos a hacerte reglas, las reglas de Jesús eran más estrictas, pero Jesús en último tiempo le decía a la gente, vivan por la regla, vivan por los mandamientos. Lo que te dije hace un rato, pero ¿cómo así que la Biblia? No, la Biblia es la guía. Pues que la Biblia es la guía en un mundo en el que es normal que haya esclavos. La Biblia es la guía en un mundo en el que es normal que las mujeres no pueden hablar, no tienen voz ni voto. La mujer no puede decidir con quién casarse, por ejemplo. Nosotros agarramos el versículo de 2 Corintios que dice, no, os unáis en yugo desigual con los incrédulos, y creemos que eso habla sobre el matrimonio. En esa época las personas no podían decidir con quién casarse. O sea, no es como que, yo voy a escoger casarme con un cristiano. No, usted se casa con el que su papá le diga. Entonces, si usted es una muchacha cristiana, pero su papá es un pagano, el matrimonio en ese entonces era un negocio entre dos hombres. El matrimonio era que un señor venía a donde el papá del muchacho venía y decía, vea, juntemos nuestras familias, yo tengo este negocio, usted tiene estos barcos y con eso podemos hacer llevar todos esos productos con sus barcos. Listo, de una, y los casaban. ¿Y usted cree que una muchacha esas podía decir, no, qué pena, es que yo no me puedo unir en yugo desigual con el... No, por eso después de decir, no se unan en yugo desigual, después decía, las que tienen marido que no sean cristianos, hagan así y así y así. Eso no es una norma para hoy en día, para que nosotros escojamos novio o no. Eso está pensado en otro mundo. Entonces, la Biblia tiene principios y la Biblia tiene ejemplos importantes que nos ayudan en nuestro camino con Cristo. Pero el único mandamiento que Jesús dejó y que en el que Jesús resumió la ley y los profetas y todo, que luego lo dice también el mismo San Pablo, dice, este es el único mandamiento que los cumple todos, es amar al prójimo. A través del amor al prójimo yo amo a Dios. La intención con la que yo estoy haciendo esto, parte del amor al prójimo, o le hace daño al otro, o me hace daño a mí. Esa debería ser la regla que nosotros sigamos. No qué dice la Biblia, porque en la Biblia hay reglas sobre cómo hace usted cuando va a una aldea enemiga y rapta a una muchacha para casarse con ella. Entonces, en la Biblia sirve para justificar cualquier barbaridad. Entonces, es muy complicado cuando tratamos de trasladar la moral de los tiempos bíblicos a nuestra moral hoy en día. Con eso que tú decías, David, interrumpíme, hermano, porque yo arranco a hablar y no me para nadie. Entonces, me empiezan a abrir aquí pop-ups en la cabeza. Mira, con eso que decías de la regla, de la regla, hay otra historia muy bonita, y es cuando José se da cuenta que María estaba en embarazo de Jesús. Va a tener a Jesús. Ellos estaban comprometidos, estaban desposados. Legalmente, ese era ya un estatus matrimonial. ¿Sí? Todavía no había ceremonia aún, ni convivencia necesariamente, pero ya para efectos legales ya había un matrimonio. Es decir, María ante la ley había sido una mujer infiel, una mujer adúltera. Por lo tanto, el destino de María, según la ley, ¿cuál era? Ser apedreada. Las mujeres adúlteras eran apedreadas, ¿cierto? José se da cuenta que María está en embarazo y él sabe que el hijo no es de él, ¿cierto? Y entonces, antes de que aparezca el ángel y que entonces en un sueño y le explicó pues cómo era la cosa y que había sido el Espíritu Santo, José no sabía eso, pero José sabía una cosa: José no quería que María muriera. Y entonces dice el Evangelio de Mateo, el énfasis que hace Mateo, porque eso lo cuenta Mateo y lo cuenta Lucas, pero Mateo hace este énfasis y dice: José, su marido, como era justo, decidió dejarla en secreto. Píllate ese adjetivo: José era justo, era un hombre justo. Sí. José era un hombre justo, pero no fue un hombre obediente a la regla. Si hubiera sido obediente a la regla, María hubiera muerto apedreada, ¿sí o no? Sí. José, como era justo, desobedeció a la regla y decidió dejarla en secreto. Prefirió cargar él con la afrenta en lugar de que María fuera puesta como adúltera frente a la sentencia de muerte. Entonces, mira que a veces en el concepto de los autores bíblicos, ser justo no tiene nada que ver con obedecer. Ser justo no tiene nada que ver con seguir el mandamiento, la regla, la norma, hacer lo que dice la Biblia. Lo que decía la Biblia que José tenía era una cosa,
como él era justo, hizo otra, muy diferente. ¿Ves? Entonces mira que ahí aparece una cosa interesante para uno pensar en términos de, entonces es lo que diga la Biblia o qué, tengo que hacer porque la Biblia lo dice. Ojo, porque ahí a veces mucha gente agarra lo que la Biblia lo dice para poner a la gente a hacer lo que les conviene a ellos. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Sí, o es la regla o es lo justo. Entonces me encanta ese concepto de lo de la regla con la justicia y como que y Jesús lo practicó mucho, poner la justicia, poner a la gente tal vez por encima de estas reglas. Hermano, en Samuel 2:2, como te comentaba, dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Pero entonces, si nosotros no tenemos una santidad como la de Jehová, como la de Dios, entonces, pues, no sé, yo diría que se nos manda a practicar, no sé, otro tipo de santidad que la de Dios, como la de Dios es mayor. Entonces, no sé si nosotros estamos practicando una santidad mala, o sea, una santidad equivocada, nos estamos equivocando de santidad y nos estamos confundiendo en ese sentido. Y teniendo en cuenta que Dios es perfecto, de que Dios es ese ser superior perfecto, ¿cuál sería la diferencia entre santidad y perfección? ¿No son lo mismo? ¿Son lo mismo? ¿Cuál sería esa relación que se puede dar entre santidad, entre el concepto de santidad y perfección? Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, David. Mira, cuando vos lees la Biblia, hay una cosa que nos enseñaron a nosotros a hacer que está mal hecha cuando leemos la Biblia. Y es que agarramos un término y creemos que si en Samuel dice santidad y luego en Pedro dice santidad y luego en Hebreos dice sin santidad nadie verá al Señor y luego en un salmo dice santidad, entonces todos hablan de lo mismo porque dice santidad, 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 ¿sí? Lo mismo pasa con pecado o con infierno. Pero vení, ¿qué tiene en la cabeza el autor de Pedro cuando dice santidad? ¿Qué tiene en la cabeza el autor de Samuel cuando dice santidad? Tendrá lo mismo, porque hay 2000 años de diferencia entre ellos dos, ¿sí? Hay palabras que en el español hoy en día no significan lo mismo que significaban hace 100 años, ¿sí o no? Y hay palabras que hoy en día no significan absolutamente nada. Por ejemplo, hoy en día decir larga distancia, llamada de larga distancia, larga distancia, ¿cómo que es eso de larga distancia? En la época mía, una llamada de larga distancia no vale lo mismo que una llamada aquí mismo en Medellín. Sí. Es otra cosa. Es más, en la época mía a uno le cobraban por recibir llamadas. O sea, mi papá se iba a trabajar a una finca cafetera un mes y entonces en el barrio había solamente una señora que tenía teléfono. Entonces él llamaba a las 11 de la mañana, que estaba en el pueblo, y decía, vea, doña Lucrecia, dígale por favor a mi esposa que venga, que a la 1 la llamo. Listo, con gusto, don Jesús. Iba la señora, nos avisaba, nosotros nos alistábamos, nos vestíamos, a mí me vestían pues la ropita para recibir la llamada de mi papá, me ponían pues la mejor camisa, el mejor pantalón, iba y me esperábamos, a la 1 sonaba el teléfono, era mi papá, hablábamos 5 minutos y doña Lucrecia nos cobraba. Nos cobraba por ir a avisarnos, y por recibir la llamada, nos cobraba plata. Hoy en día eso es impensable, o sea, si una persona hoy en día está diciendo, bueno, vamos a hablar entonces, vamos a analizar este texto, esta historia de Abner, a ver si es verdad, larga distancia, era una llamada de larga distancia, ¿qué significa eso? No es lo mismo, a ti te dicen hoy larga distancia y es algo que, no sé, está lejos, pues, pero no es exactamente lo que las palabras quieren decir, es el concepto que hay detrás. Si estaba por fuera de cierto rango de las antenas, entonces había un servicio especial que se cobraba distinto. Mira que eso no lo dice la misma palabra, solo leer esa palabra no te lo dice. Entonces, si tú vas a Samuel y leer Dios es santo, no es lo mismo. Los hebreos no tenían en la cabeza ese nivel de moralidad al hablar de santidad. Eso lo traemos los cristianos en el siglo II después de Cristo, más o menos. Empieza a aparecer ya ese término de santidad asociado con la moral, ¿sí? Con la conducta, con el comportamiento. Y eso se lo aprendimos más a Aristóteles y se lo aprendimos más a Platón y se lo aprendimos más a Séneca, a los estoicos que a Cristo. Jesús Jesús no hablaba de un Dios por allá arriba, lejano. Jesús hablaba de un Dios que está aquí entre nosotros.
venga a nosotros tu reino. El reino de los cielos está entre vosotros. Jesús no hablaba de un Dios por allá, separado en su trono, encerrado en su templo, que solamente podía ir el sumo sacerdote una vez al año a visitarlo. No, Jesús decía, Dios está acá, Dios está en tu prójimo. Dios habita en medio de nosotros, donde hay 2 o 3. Eso decía Jesús. Entonces mira que Jesús no está pensando en los términos en los que nosotros pensamos hoy cuando hablamos de Dios como santo. ¿Sí? Entonces, ojo, porque ahí puede aparecer muchas veces esa equivocación de agarrar versículos de la Biblia y entonces uno agarra una concordancia y todo donde diga santo está hablando de lo mismo. No. Santo en la mentalidad de los hebreos tiene que ver con plenitud, tiene que ver con completo, santo como sustantivo, ¿cierto? De hecho, mira que eso se refleja en el lenguaje, por ejemplo, en las lenguas, en algunas lenguas, por ejemplo, en inglés. En inglés, holy viene de la palabra whole, que es completo, entero, lleno, pleno, no le falta nada, ¿sí? Entonces, la perfección no tiene que ver con la calidad moral, no tiene que ver con que hay una lista de requisitos y usted saca 10 de 10, eso es perfecto. No, perfecto es que está cumpliendo con su propósito, es que lo que se propone lo hace, ¿sí? Y eso es Dios. En el mundo del Antiguo Testamento, eso es Dios. En el contexto de 1 Samuel, si no estoy mal, corrígeme si me equivoco, David, pero creo que ese texto de 1 Samuel es la oración de Ana, la mamá de Samuel, ¿cierto? Okay, sí. Creo que sí. Sí. Bueno, creo. Samuel, si no estoy mal, sí. 1 al 4 es la historia de Ana, el Cana, los hijos de Elí. Mira que en la historia, ¿qué está sucediendo? En la historia, el sacerdocio, Elí, el sumo sacerdote, sus hijos, si no estoy mal, eran Ofni y Finés, creo que eran el nombre de los 2 hijos de Elí, que eran sacerdotes, ya te conté, ¿cierto? Eran de la tribu de Leví, eran santos, eran apartados para un ministerio, para servir a Dios en el tabernáculo y para servir por medio de su ministerio al pueblo de Israel. Ellos están incumpliendo con eso, es decir, no eran santos, estaban incumpliendo ese ministerio. ¿Por qué? Porque estaban corruptos, porque eran inmorales, abusaban de su poder para dormir con muchachas en el tabernáculo, se robaban de las ofrendas que llevaban, se robaban el mejor pedazo de carne, sabiendo que la carne, lo mejor era para el sacrificio, ¿cierto? Y entonces Dios viene y dice, yo voy a quitar este sacerdocio y voy a traer un siervo que me sirva. Y curiosamente no es alguien de la tribu de Leví, es Samuel, que viene de otra tribu y que viene de una señora que es estéril. La esterilidad en Israel era vista como un castigo de Dios, como una maldición de Dios. Si vos no podías tener hijos, que entre otras cosas siempre le echaba la culpa a la mujer, si no podía tener hijos, entonces era porque Dios se estaba castigando por algo. Una persona que era estéril no podía entrar al tabernáculo. Eso está en los mandamientos, en el libro de Éxodo capítulo 28, creo, donde se describe la santidad del sacerdocio. Dice que una persona con testículo magullado, o una persona estéril, o una persona castrada, que también había muchas, ¿cierto? Que le han cortado sus genitales, no podía entrar al tabernáculo. Y de ahí, de esa configuración, de una familia extraña a la tribu de Leví, de una mujer estéril, Dios se va a levantar un juez para cumplir sus propósitos en Israel. ¿Qué significa eso? Que no hay santo como Jehová. Es decir, no hay nada que a Dios le quede grande. No hay nada que Dios se proponga y no sea capaz de hacerlo. Y Él lo hace como Él quiera. No importa, necesita un sacerdote para poder hacerlo. Se levanta un profeta de otro lado. No tiene ningún problema. ¿Sí? Claro. Eso es lo que en ese contexto significa esa santidad de Dios. Es decir, Dios no es vara. Eso es lo que significa que Dios sea santo. ¿Sí? Dios no es vara. Todo lo puede. Dios no es embala. Dios no es embala, sí. Dios no dice, no, hasta aquí llegamos, porque Elí, yo tenía a Elí, hasta aquí ya no puedo hacer más, quedan de cuenta de ustedes, ¿no? Dios sigue adelante con sus propósitos, y eso significa, en la mentalidad de esa época, decir, no hay santo como Jehová, o sea, no hay nadie que sea tan teso, tan autosuficiente, tan capaz de hacer lo que se propone como el Señor. Y aparece en el contexto de esa historia, que además pues es muy, muy apropiado para hacer esa afirmación. ¿Cómo la ves? Claro, no, y muchos tenemos como que, o sea, no tenemos como que las definiciones claras de estos conceptos, como que el contexto y nos centramos simplemente en
en lo superficial, ¿no? Porque muchas veces a ti te relacionan la palabra santidad con perfección, con pureza, con todos estos términos que llevan a lo idealizado, ¿no? Claro. Entonces, sí, uno lo que cree es que Dios es así, Dios es ese ser perfecto que todo lo puede, como dices tú, que no tiene mancha, que todo lo hace bien. Entonces, ya cuando se nos viene a trasladar eso a nosotros, que dice ser santos como Él es santo, entonces ahí es donde se viene otra paradoja, porque es que nosotros somos pecadores. Nosotros tenemos esa esencia de que nosotros no tenemos esa pureza de Dios, por decirlo así, cometemos errores, hacemos estas cosas, hay egoísmo en el mundo, todo este rollo. Entonces, ¿cómo influye el pecado en la santidad? ¿Cómo influye el pecado en la santidad? El concepto de pecado y cómo uno siendo pecador, porque la Biblia como tal dice esto de que hay que ser santos también nosotros, pero entonces, ¿cómo influye el pecado en la santidad y cómo uno siendo pecador puede llegar a eso? No sé, es como que un concepto bien complejo. Sí, claro. Lo que pasa es que el pecado, pues, o sea, nuevamente, volvemos a tratemos. Te invito a ti y a tus oyentes a que nos separemos un poco de la concepción tradicional. Porque entonces hay gente que se escandaliza. Entonces dice, vení, Abner, pero entonces vos estás diciendo pues que uno puede hacer lo que uno quiera. O sea, vos entonces decís que yo me puedo tatuar, tener 3 novias y fumar marihuana, ¿cierto? Y que uno se pregunta, pues, ¿por qué? O sea, si a vos te dicen, podés hacer lo que tú quieras, eso es lo que te irías a hacer. Porque, no, pues entonces, si no hay Biblia y si la Biblia no es norma, entonces vámonos todos a violar. O sea, eso es lo que vos quisieras hacer. Qué miedo con esta gente que piensa así. Qué miedo con esa gente que dice, si la Biblia no tiene sentido, entonces me voy a violar. Pues, parce, no quisiera tenerte de amigo. O sea, vos sos buena gente nomás porque la Biblia te pone un bozal. Por eso sos buena persona. ¿Sí? Hay que tener también mucho cuidado con eso. El tema del pecado, hay 2 cosas. Una es que nosotros lo vemos con una carga. Mira, la historia de la Reforma es muy interesante. La Reforma, que eso es de donde vienen los movimientos pues, protestantes y nosotros los evangélicos, los que hemos sido evangélicos, que hemos desarrollado una tradición un poco distinta y una idea un poco distinta con respecto al pecado y las consecuencias del pecado. Viene porque muchos de los reformadores o de los que consolidaron las ideas teológicas de la Reforma eran abogados. Juan Calvino era un abogado. Entonces, lo que hacen ellos es que retoman una idea que no tenía mucho tiempo, que también se remonta como a hace unos 1000 años, como al siglo X, XI después de Cristo, que viene de este señor Anselmo, que también era un legislador. Y entonces agarra la idea del pecado original, que eso viene por ahí rodando desde San Agustín, agarra la idea de el infierno, el castigo divino, la muerte de Jesús en la cruz, y agarra todo eso y lo plantea en términos de un escenario, de un tribunal, ¿sí? El pecado original nos condena, las cosas malas que hacemos son como crímenes, delitos que necesitan ser castigados. Jesús es una víctima inocente que muere en la cruz para que nosotros seamos perdonados. Y entonces Jesús es el sustituto penal, por eso aparece la teoría de la sustitución penal. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Porque Dios estaba muy enojado porque nosotros hicimos cosas muy malas y castigó a Jesús por las cosas malas que hicimos nosotros. Esa es la manera en la que hoy en día se cuenta el evangelio en la mayoría de iglesias cristianas. No es ni de lejos lo que dice la Biblia. Eso no es. O sea, uno lee los 8 o 10 versículos que le dan para explicar y pues obviamente coinciden por lo que ya te dije, porque hay versículos para todo. ¿Sí? Sí. Ni es la manera en la que se explicaba por qué murió Jesús, qué es el pecado y ese tipo de cosas entre los primeros cristianos. Ellos no hablaban de Jesús fue una víctima inocente que murió para que nosotros no fuéramos al infierno. Eso no aparece ahí en los textos. Si uno lo lee con cuidado, ¿sí? Mira el ejercicio que hicimos con ese texto es de 1 Samuel 2. ¿Sí? Una cosa es lo que dice el versículo, otra cosa es eso que significa ahí, por qué está puesto donde está puesto. ¿Sí? Sí. Entonces, lo mismo pasa con la idea de pecado. La idea de pecado nosotros la vemos como un delito. O sea, casi que es un delito ante Dios. Entonces, Dios es como, no sé, como el tránsito. Y Dios es como el tránsito y el pecado es como una fotomulta.
Entonces yo tengo allá en el registro 2000 fotomultas de toda mi vida porque dije mentira, me robé unas de vueltas, le saqué la lengua a mi mamá, le pegué a mi hermanito. Allá tengo fotomultas acumuladas y la sangre de Cristo es como que entonces es una indemnización, ¿cómo se llama eso? Un paz y salvo. Entonces la sangre de Cristo me da un paz y salvo. Entonces yo, Señor, te recibo en mi corazón. Entonces Jesús entra a la base de datos del tránsito celestial y me borra todas las fotomultas. Así creemos que funciona, ¿cierto? Pero esa idea no está en el Evangelio. La palabra en griego para decir pecado es hamartía. Es muy interesante porque es una palabra que viene de Aristóteles y es un término que cada vez que aparece en la literatura griega tiene el sentido de un arquero que está con una flecha apuntando a un blanco, suelta la flecha y no le da. Se equivoca. Entonces, literalmente, uno puede traducir hamartía como errar en el blanco, no pegarle al blanco. ¿Sí? Errar en el blanco significa que la próxima vez que lo hagas deberías hacerlo mejor. Ensayo y error. ¿Okay? Exacto. Sí. Ensayo y error, prueba y error. ¿Sí? Significa que vos estás aprendiendo, que vos estás entrenando, que vos estás en un camino de mejora continua, en un camino en que todo el tiempo vas aprendiendo de la última vez que lo hiciste y vas a corregir. Y vas a decir, ok, ¿cómo hago esta vez para así pegarle? ¿Cómo hago esta vez para así acertar? O al menos para caer un poquito más cerca. ¿Sí? Es una cuestión de practicar todo el tiempo con eso en la cabeza. El arquero no está por ahí, ve una flecha y la tiró. No, está conscientemente, está mirando hacia el blanco y le está apuntando a eso. Así no le dé. Así vuelva y caiga en hamartía, ¿sí? Pero está apuntándole a eso. Entonces yo diría que pecado es cuando nosotros ignoramos o nos dejamos llevar más bien por la mentalidad contraria, por la mentalidad de vivir sin tener en cuenta esto que yo estoy haciendo a quién le está afectando, en qué medida me afecta a mí, en qué medida afecta a los demás. Si yo vivo la vida así, es vivir la vida en pecado, ¿sí? No importa que lo que yo haga sea ir todos los domingos a la iglesia, a agarrarme chismes de los hermanitos para luego repartirlos en la semana. No importa que yo lea la Biblia todos los días, buscando versículos para ver por qué los gays se van a ir para el infierno, por qué los que votaron por la izquierda se van a ir para el infierno, por qué los que votaron por la derecha se van a ir para el infierno, por qué los católicos van a ir para el infierno, por qué todo el mundo va a ir para el infierno menos yo. Porque yo puedo hacer cosas muy piadosas, leer la Biblia, ir al culto, ir a la iglesia, escuchar música cristiana, pero estar viviendo en hamartía. No le estás apuntando al propósito de tu vida, que es hacerle bien a la gente que tenés a tu alrededor. Hay gente que es insoportable, evangélicos, gente que es insoportable, que usted dice como llegó este man como si hubiera llegado uno de esos de vendedor de Herbalife, ya nos quiere meter a eso, pues no deja de hablar de otra cosa. Así hay muchos evangélicos que son así. ¿Vos crees que eso es una vida santa? Andar mostrándole a los otros porque yo soy mejor que ustedes. Eso no es la vida santa, esa es la vida del fariseo. De hecho, Jesús contó esa historia, ¿no? Ay, qué bueno que yo no soy como los otros, no soy como los fundamentalistas o como los legalistas o como esos progresistas, yo no soy como los otros, qué bueno. Eso no es santidad. No, y de hecho la misma Biblia dice que no debemos jactarnos de nuestra religión ni creernos muy religiosos si esto es una realidad, porque me gusta mucho el concepto de hamartía porque es como que tenemos la tranquilidad de que, o sea, yo personalmente siento de que es como que el concepto de ensayo y error es como que, no es como que justifique que andemos como que regándola todo el tiempo, claro. Pero sí es como que sí tenemos la oportunidad de darle en el blanco alguna vez y de hacer las cosas bien. Claro. Y no es como que tener esa carga constante de que si hice tal cosa, me voy a ir para el infierno, y no es como que agarrar el hecho de ser santo o de intentar imitar a Jesús por el hecho de que me voy a ir para el infierno, sino porque amo a Jesús. Claro. Y es muy diferente hacer eso de intentar ser santo por miedo al infierno, es diferente hacerlo por miedo o hacerlo por amor a ese ser superior. Claro, y al prójimo. Porque entonces ahí es donde aparece la idea de Jesús de que el amor a Dios no está separado del amor al prójimo. Exacto. De hecho, lo que Jesús dice es, esos dos mandamientos son homolos, ¿no? En griego, homolos, es decir, son semejantes. De ahí viene la palabra homólogo, ¿no? Homologar. Están al mismo nivel.
está al mismo nivel amar a Dios que amar al prójimo, porque entonces hay gente que dice, no, primero hay que amar a Dios, pero ¿cómo vas a amar a Dios? ¿Cómo amo yo a Dios? Exacto. ¿Cómo le muestro yo amor a Dios? Leyendo la Biblia, ¿eso es amar a Dios? No. Yendo al culto, ¿eso es amar a Dios? Hay gente que dice que sí, pero lo que está muy claramente expresado, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en las epístolas de Juan y en algunos de los escritos paulinos, es que el amor a Dios, la única manera de que Dios sabe si lo amamos o no, es cómo somos con la gente. ¿Eh? Y yo puedo decir, yo amo a Dios, no, qué pena. Que es la historia del buen samaritano, ¿cierto? No tengo tiempo de ayudarte porque estoy muy ocupado amando a Dios. Eso es lo que hacía el sacerdote y el levita que pasaron por el lado del hombre herido. ¿Por qué no se agacharon a tocarlo? No porque fueran mala gente, no porque uno dice, uy, no, esa gente tan inconsciente. No, porque el sacerdote, si toca a un hombre muerto, queda inmundo. Entonces no puede ir a cumplir su ministerio. Entonces el sacerdote es más importante su ministerio, ir a servir a Dios, que ayudar a arriesgarse pronto a quedar inmundo tocando un cadáver. Por eso no le importa el que está ahí tirado en el suelo. ¿Qué tal que yo me acerque a ayudarlo y estando ahí el man estira la pata y yo quedo inmundo y no puedo cumplir mi ministerio? Más importante cumplir mi ministerio. Entonces mira que hay mucha gente que es más importante ir al culto que ayudar a mi mamá a hacer algo que necesita hacer. Sí. No, yo primero amo a Dios. No, así no es. El amor al prójimo debería ser la medida de la moralidad de todo cristiano, de alguien que dice seguir a un Jesús que fue capaz de llevar su amor por los demás hasta las últimas consecuencias en contra de la religión de su tiempo, porque los que mataron a Jesús era gente religiosa. Los que promovieron la muerte de Jesús era gente religiosa. Entonces, fíjate en eso. Cuando yo hablo de jamartía y cuando yo vivo mi vida entendiendo que pecar es jamartía, no es que yo voy a hacer lo que me dé la gana. No es que entonces yo puedo salir a hacer pues todas las locuras, los desmanes, todo lo que me prohíben en la iglesia. Entonces, no, como allá en prodigiosos podcasts ya dijeron que no, que pecado no es eso, entonces me voy a hacer lo que yo quiera. No. Vivir en jamartía es no hacer o dejar de hacer las cosas porque alguien me lo dijo, sino porque es lo mejor para mí, porque es lo mejor para la persona que yo quiero, ¿sí? Para la gente que tengo a mi alrededor, la gente en la que yo afecto en mi realidad, con mis decisiones, con mis actitudes, con mis palabras, ¿sí? Y a veces me voy a equivocar, porque está bien. Pero miren lo que sucede muy interesante. Yo hasta los 30 años crecí convencido de que el pecado era una cosa que era inevitable para mí, porque yo soy pecador, porque tengo una naturaleza pecaminosa. Eso también es una doctrina que sale de la Reforma, ¿cierto? Y entonces, como yo soy un ser humano caído, pues entonces yo engaño a mi pareja, pues es inevitable. Yo no puedo evitarlo, es que yo soy un ser humano caído, ¿qué puedo hacer? La carne es débil. Sí, no, es Satanás. Fue Satanás. Satanás me puso a esa mujer ahí cuando menos pero estaba en bola y yo ¿qué hago? No, lo siento, pero yo no puedo hacer nada al respecto. Vamos a orar para que Dios haga algo en mí. Entonces, esperando que Dios haga algo en mí, yo no hacía nada en mí. Claro. Yo no hago nada. ¿Usted qué está haciendo al respecto? No, pues estoy yendo mucho a la iglesia. A ver qué otra pelada me pone Satanás por ahí en la iglesia para volverlo a hacer. Entonces, es vivir de esa manera, es vivir irresponsablemente. Eso no es una vida cristiana. Eso no es una vida en el evangelio. Eso no es una vida en santidad. Es una vida irresponsable. ¿Sí? Mi vida, a partir del momento en el que yo dije, ok, yo tengo que hacerme cargo de mí. Dios no me va a cambiar. Leer la Biblia no me va a cambiar. Yo me sé la Biblia al derecho y al revés desde los 5 años. Yo aprendí a leer en la Biblia. Esto no es cuestión de Biblia. Yo, si voy a dejar de ser tan egocéntrico, tan orgulloso, tan mentiroso, tan infiel como yo soy, tengo que hacer algo yo. Que me quedo esperando que el Espíritu Santo lo haga, no va a pasar nada. Porque el Espíritu Santo no funciona así. El Espíritu Santo no es para eso. ¿Sí? Vos tenés que empezar a tomar tus propias decisiones y conscientemente decir, ok, ¿dónde puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer puntualmente para mejorar? Y ver si la próxima vez sí estoy mejorando. No, ese es el camino al que nos invita a caminar Jesús con nosotros. Jesús nos invita a un camino en el que estamos llenos de prohibiciones y apenas la embarre, para el infierno, mijo. No, nos invita a un camino en el que reconocemos que el ideal de amar al prójimo es un ideal que tenemos que empezar a construir desde la realidad, desde el día a día, no en el templo, no en la iglesia, no leyendo la Biblia, sino haciendo lo que vemos al frente que se puede hacer y empezando por nosotros mismos.
en la vida de pareja pasa mucho eso. Tú estás muy joven, David, pero la vida en matrimonio, por ejemplo, a uno le enseñaron que los problemas en el matrimonio se arreglan haciendo el devocional juntos. Eso a mí no me ha funcionado. Yo no, con mi esposa, nosotros nos reímos porque nosotros decimos, bueno, ¿cuántos problemas hemos resuelto nosotros orando? Ninguno, cero. Okay. Los problemas no se arreglan orando, los problemas no se arreglan hablando con Dios, los problemas se arreglan hablando con el otro. ¿Sí? Y sentémonos y hablemos y aprendamos a comunicarnos y aprendamos a gestionar nuestro mal genio, porque entonces uno cuando está en una pelea de pareja y le da mal genio y dice algo feo por ofender a la otra persona, eso es jamartía. Bueno, esto aquí la embarré, pido perdón, lo resolvemos y en la siguiente yo conscientemente sé, ok, entonces vamos a pelear, listo. La meta que yo tengo fue que la vez pasada dije una cosa fea para ofenderla, esta vez no lo voy a hacer, voy a intentarlo. Y uno conscientemente pone el objetivo ahí y entonces eso le ayuda a resolver las cosas de pareja desde ese objetivo. Entonces yo le digo a mi esposa, por ejemplo, y ves que yo le tengo que decir, mi amor, mira, ¿sabes qué? Paremos de hablar acá porque ya, si seguimos aquí en ese momento, estoy muy ofuscado y no quiero decir nada para ofenderte. Eso no me pasaría a mí si yo estoy simplemente pensando, Señor, dame fuerzas, Señor Espíritu Santo, lléname para que esta babilónica filistea no me... Empieza uno a decir cosas que ofenden, aún vistiéndose de piedad. Si vos inteligentemente y conscientemente le estás apuntando a eso, cada vez que se presente lo que llamamos la tentación, ¿cierto? La oportunidad, entonces vos vas a estar conscientemente apuntándole. No es que nunca volví a pelear con mi esposa, pero cuando tengo un problema con ella, entonces yo tengo en la cabeza siempre ese blanco ahí pintado. No voy a dejarme llevar hasta el punto en el que empiece a decir cosas ofensivas, porque eso, yo no quiero que ella se sienta así como se siente cuando yo le digo esas cosas. Entonces lo hago por el bien de ella, por el bien mío, por el bien de nuestra relación, y eso es santidad. ¿Sí me entiendes? Es una mirada completamente distinta. Ahí es como que el hecho de ponerle límites o sea, también es como que esa jamartía te está ayudando a poner como que un límite para poder darle a ese blanco, y poniendo límites también se puede llegar a que podamos darle ese blanco, que es el objetivo de la santidad. Exactamente. Sí. Hermano, pero aquí viene una cosa, y es como que en la sociedad muchas veces con esos errores, o sea, muchas veces se tiene el juicio encima, y eso es una realidad inevitable. Es el juicio encima. Entonces, ¿cómo podríamos tener este concepto del juicio de las personas? ¿Y qué decirle a alguien que le tiene prevención al concepto de santidad, le tiene prevención a la iglesia, le tiene prevención a los cristianos precisamente por ese juicio? Por lo que se tiene que ver con el juicio que la gente espera unas cosas de uno para que lo tienen como santidad, y al no obtener lo que espera la gente empieza a tirar ese juicio, inevitablemente. Claro. Bueno, lo primero es volver a insistir con esto. Nosotros somos muy buenos para aplicarle la Biblia a otros, ¿cierto? Es decir, casi siempre uno encuentra un versículo para decirle a otro porque la está embarrando, ¿no? Hermano, es que usted hizo mal en esto, porque vea lo que dice 1 Samuel 2:2. No hay santo como Jehová. Eso se lo sabe uno de memoria. Cuando es el caso de uno, ahí sí entonces uno dice, no, pero es que es muy diferente. Es que mi caso es muy diferente. Justificándose. ¿Sí? Uno siempre es muy diferente. Yo creo que hay una medida muy interesante que a mí me ha servido mucho, que la expone Pablo en Romanos, que dice, ninguno piense de sí mismo más alto ni más bajo de lo que debe pensar, piense de sí con cordura. O sea, téngase usted en el concepto adecuado, ¿cierto? Tampoco es para a toda hora estarnos dando palos, soy una basura, un miserable, no merezco la gracia de Dios, soy como el hijo pródigo cuando llega a la casa, ¿cierto? Del papá y le dices, trátame como uno de tus jornaleros, no merezco ser llamado tu hijo. Y creo que los dos extremos son malos, ¿cierto? Como sí, claro. Justificarnos a toda hora, pero también pues que mucho de la cultura popular evangélica pasa por ahí, la misma música,
¿cierto? En las canciones cantamos que es todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. ¿Será que sí? Pues yo debo tener cosas buenas también, pues como así que todo. O sea, nada de lo que yo soy de sirve a Dios, pues nada, soy completamente inútil para Dios. No sé, pues si no me hubiera escogido, pues por algo y santo, porque le sirvo para algo, ¿cierto? Entonces, bueno, Sí. pero sí hay una idea ahí detrás de la reforma. Salen ese tipo de ideas, ¿cierto? Que uno no sirve para nada y que lo único que sirve es Cristo en mí. ¿Sí? Entonces, prácticamente usted tiene que odiarse. Por ahí salió en estos días en redes sociales un tweet de alguien diciendo, si la prédica que escuchas no te lleva a aborrecerte, entonces no sirve. O sea, como que entre más me aborrezca, mejor es el evangelio bueno, no, tampoco va por ahí. O sea, es como algo muy en la mitad. Eso en lo que tiene que ver con el juicio a uno mismo. Y en lo que tiene que ver con el juicio a los demás, pues eso no está en el evangelio. En el evangelio no dice, les voy a decir entonces cómo hacer ustedes para saber si alguien es santo o no. No, esa medida es para uno. Esa medida es para mí. ¿Sí? Esa medida que se pone ahí y que dice cómo debería ser y cómo no, cuál es el blanco al que debo apuntarle, es mía. Es para mí. Porque yo cómo voy a calificar el blanco de otro si el que está disparando es él. Pues, claro. ¿sí? Que es lo que decía, creo que también es Pablo, sí, Pablo en Romanos 14, que dice, usted no puede juzgar al criado ajeno. Usted ve un esclavo haciendo algo malo, usted no lo puede castigar porque el esclavo no es suyo. ¿Sí? Recordemos que en la época en la que está escribiendo, pues había esclavos, ¿cierto? Entonces, está diciendo, ¿usted quién es? ¿Usted quién lo autorizó a evaluar el trabajo, a calificar el trabajo? ¿Cierto? No tenemos esa autorización. Esa autoridad la tiene solamente Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros alcanzamos a ver solamente un pedacito. Tú que estás tan interesado en 1 Samuel, hay un texto muy chévere en 1 Samuel que dice eso, cuando Samuel va a escoger entre los hijos de Isaí al rey, y resulta que es el peladito, el muchachito que está por allá cuidando las ovejas es el rey, pero los otros eran grandotes y bien acuerpados y soldados, estaban peleando en el ejército de Saúl. Y Dios le dice a Samuel, le dice, es que Dios no ve lo que mira el hombre ve lo que está delante de sus ojos. Dios es capaz de evaluar el corazón. Entonces volvemos a lo que empezamos en esta charla, y es las intenciones. Yo puedo ver de pronto lo que Yeseda está diciendo. Yo puedo ver de pronto lo que Yeseda está haciendo, ¿cierto? Pues yo no puedo evaluar sus intenciones. Aun cuando me dijiste algo, por ejemplo, que me hizo sentir mal, puede que yo no sea consciente de que tú no lo hiciste con esa intención. Claro. Entonces ahí es posible, y nuevamente me pasa en mi vida de pareja o con amigos, ¿cierto? Que uno dice algo que la persona le hizo sentir mal y tengo que ir a explicarle, no, mira, la verdad, o sea, entiendo que te haya sentido mal, pero discúlpame, no era mi intención. Eso no quita que haya cometido un error, pero es diferente cuando lo haces con intención a cuando lo haces sin intención. No, la intención mía no era esa, discúlpame, perdón. No, esa no es mi intención. Nosotros somos muy malos viendo intenciones, no es posible. Entonces, si la intención es lo más importante, ¿con qué elementos podríamos nosotros irnos a juzgar a otro? Solamente con lo que vemos. Eso es muy poquito. Eso es imagínate un iceberg, ¿cierto? El iceberg, el del Titanic, ya que está tan de moda el Titanic por estos días, ¿cierto? El iceberg que tiene un pedacito que está por fuera, por principio de Arquímedes. Espero que toda tu audiencia esté familiarizada con el principio de Arquímedes. La porción de masa que está sumergida es muchísimo más grande que la que está por fuera. Nosotros alcanzamos a ver la puntica del iceberg, lo que Yeseda dijo, lo que Yeseda hizo, ¿sí? Y lo que está por debajo solamente lo ve Dios. Eso solo lo conoce Dios. A veces no lo conoce ni uno mismo. ¿Sí? No. A veces ni yo mismo soy capaz de entender por qué. Pero, ¿viste? ¿Por qué vos hiciste eso? Yo, ¿qué voy a ver? No sé, la verdad no sé. Hay un proceso de introspección a veces que yo tengo que hacer para entender yo por qué hice eso. Yo tan bobo. ¿Por qué? ¿Cierto? A veces sí, uno mismo sabe. Hay cosas que vemos, que hacemos y que inconscientemente y que no las vemos hasta que reflexionamos un poquito, nos las hacen ver o algo sucede para que nos demos cuenta. Hermano, quiero finalizar con una pregunta. Me encanta la conversación, me encanta el concepto que manejas de lo que es la intención detrás de la santidad, porque muchas veces, o sea, es muy pocas veces he escuchado a alguien o es la primera vez que oigo a alguien hablar con la santidad bajo ese concepto de intención.
y es muy importante y casi no se tiene en cuenta. Voy a hacerte una pregunta que esa parte de la temática es algo relacionado más con el concepto del podcast. Entonces yo te voy a pedir es que nos cuentes algo prodigioso que Dios ha hecho en tu vida o que hayas visto. Esa es una pregunta aparte del podcast. Que nos cuentes algo prodigioso, que nos narres algo prodigioso que hayas visto suceder de parte de Dios en tu vida. Déjame pensar porque son tantas. Yo vengo de una... yo tengo una historia muy complicada con la iglesia, con la idea de iglesia. Como te conté al principio un poquito, muy brevemente, una iglesia muy tradicionalista, muy apegada a ciertas normas, ¿cierto? O sea, alguien que esté escuchando y que diga, uy, no, mi pastor sí que es exagerado, tan cansón, uy, no, en la iglesia pues que no lo dejan hacer uno nada, la mía era peor, estoy completamente seguro, la mía era peor. Cuando yo salí de esa iglesia a los 30, entre los 30 y 31 años fue como ese proceso de ruptura, fue un año entero en el que yo estuve sentado en la parte de atrás después de haber sido líder, haber sido maestro de Biblia por muchos lugares, siendo muy joven, porque cuando vos venís de una familia ministerial, se te abren muchas puertas desde muy temprano, ¿cierto? Es mucho más fácil, uno es como el heredero de un montón de cosas en la iglesia. Esa fue más o menos mi historia. Entonces yo líder de jóvenes muy jovencito, predicador muy jovencito, líder en la iglesia muy jovencito, muy jovencito, desde los 25, 26 años yo ya estaba liderando iglesia, pues, y enseñando todos los domingos, o sea, con mucho kilometraje, pues, desde muy pelado. Y luego caí en ese fracaso, en un momento de ruptura con la iglesia, de darme cuenta, de decepcionarme mucho, en el sentido de que para muchas personas en la iglesia no son valoradas como persona. Pues la experiencia mía, pues no estoy aquí hablando mal de toda la iglesia, ¿cierto? Pero he encontrado mucha gente que ha tenido historias similares, que dicen, descubrí que en mi iglesia yo les importaba si les hacía caso. O sea, sí, en terminología evangélica, sí me sujetaba, ¿cierto? Si yo me sujeto a la iglesia, sirvo, si no, a Dios, gentil y publicano, ¿sí? Entonces, no les interesa en muchos sentidos, a veces a algunas personas dentro de los liderazgos, no les interesa lo que vos eres como persona, qué te está pasando, cómo te sientes, cómo estás, sino cuándo vas a estar mejor, porque tenemos un campamento de jóvenes en octubre, entonces necesitamos rápido que usted restaure, hermano, porque, o sea, vos sos un ministerio nomás, vos no sos un ser humano, no tenés espacio para equivocarte, no tenés espacio para, ¿cierto? Entonces es muy dura esa realidad. Yo me encontré con esa realidad y fue durísimo, y una de las cosas que me dijeron cuando yo me fui de la iglesia, decidí finalmente irme, me fui, y me acuerdo que me dijeron una cosa muy dura, una cosa que me quedó sonando mucho tiempo, y es, Dios, usted está despreciando el propósito de Dios. Dios con usted ya no va a poder hacer nada hasta que usted no vuelva, casi que prácticamente el día que usted vuelva arrastrándose ese día, de pronto Dios va a volver a decir, listo, usted está en mi radar, de resto Dios a usted no lo va a volver a usar, Dios a usted no va a volver, nada, no hay nada, porque usted está en rebeldía, ¿cierto? Porque usted se está yendo en rebeldía, porque usted entonces nos está sometiendo a la autoridad de la iglesia, bueno. Y yo me fui con ese y muchos dolores, pues, con muchos dolores en mi cabeza. Todo ese camino de búsquedas después de eso, todo ese camino de búsquedas, de preguntas, de cuestionamientos, de volver a formar en mí nuevamente una vida de fe, porque fue muy duro. Yo volví incluso durante mucho tiempo, me definí a mí mismo, creía que era ateo. O sea, llegué hasta ese fondo de decir, entonces, si esto no tiene sentido, entonces no existe nada, no hay Dios, no nada, no necesito nada. Pero luego volví a la fe porque no sé por qué será. Pues, depende a quién le preguntes, te dará razones distintas. Un psicólogo seguramente dirá una cosa y un pastor dirá otra, ¿cierto? Para uno es el Espíritu Santo, para otro es el trauma, posiblemente sean lo mismo, pero volví a la fe, voy a construirme como una persona de fe, pero siempre estaba como esa voz ahí en el fondo, Dios, estás por fuera del propósito de Dios. O sea, eso significa que voy a hacer un fracaso, significa que no voy a volver a funcionar dentro del propósito, de la voluntad de Dios. Con el paso del tiempo he podido
ver cómo a través de mi experiencia y de las cosas que yo trato de hacer por ahí en las redes sociales o con gente que conozco, sí hay un propósito de Dios en eso. Y es lindo porque entonces yo ya tengo este proyecto del Cancionero Cristiano que suma, bueno, no soy un influencer ni nada así, pero sumando la gente que sigue en YouTube, que escucha los podcasts, que está por ahí siguiéndome en Instagram, todo eso, serán unas 50,000 personas, pues, o sea, para llenar un estadio, pues, o sea, hay bastante gente, ¿cierto? Yo grabo un episodio del podcast y no soy pues un famoso ni nada de eso, pero siempre hay 2,000 views en cada episodio. Y lo mejor es que llega gente a decirme, Abner, escuché este episodio y estaba pasando por algo similar en mi iglesia y ahora me doy cuenta que Dios me ama, ahora me doy cuenta que puedo seguir creyendo en Dios a pesar de que mi pastor esté tan bravo conmigo, ¿cierto? Muchos han vuelto y se han reconciliado con la iglesia, otros han explorado formas distintas de hacer comunidad. Hay diferentes caminos para cada persona, pero para mí es un prodigio, para mí es un milagro, para mí es prodigioso que después de tantos años y de un camino que para mucha gente sigue siendo malo, mucha gente seguramente que me conoció en esa época seguirá orando por mí porque estoy apartado, porque estoy por fuera de la voluntad de Dios, pero en cierto sentido Dios sigue sirviéndose de cosas que yo hago para ayudarle a otra gente. Eso para mí es un milagro, hermano. O sea, eso vale mucho la pena. Sí, eso vale mucho la pena. Y a mí me gusta mucho animar a gente como vos que hacen este tipo de cosas, porque yo sé que el trabajo que hay detrás de ahorita que estuvimos aquí conversando es muchísimo trabajo. No es solamente sentarse acá y hablar un rato. Eso antes y después hay trabajo, hay oposición, hay gente que critica. Hay momentos en los que uno ve sus métricas y uno dice, nah, ¿ya para qué sigo haciendo esto? Pero con que eso le sirva a alguna persona por allá en algún lugar, en el Huila o en Colombia o en Latinoamérica, donde sea que te escuchen, vale la pena seguir adelante. Eso es un milagro, claro. Es un milagro de amor, porque yo sé que uno no lo hace por sacar plata ni por volverse famoso. Pues habrá gente que sí, pero uno no lo hace con ese objetivo, sino porque de pronto alguien que está creyendo que es el único, que está loco, que nadie más está pasando eso, pero ¿qué será? ¿Un demonio? ¿Qué era esto? ¿Yo por qué estoy teniendo estas ideas? ¿Yo por qué estoy pensando en esto? ¿O ser el único de malas, pues, que le pasó esto? No está solo, no está sola. Esa voz puede ayudar y eso me parece a mí algo milagroso, hermano. Entonces, te cuento esto, pues, respondiendo a tu pregunta, pero también en parte para darte ánimo, para que sigas adelante, que esto que estás haciendo vale mucho la pena, bro. Amén, gracias hermano, gracias por tu tiempo y sí, o sea, me gustó mucho porque de alguna manera tú encontraste en Dios como que esa voz también que te sacara de ese desánimo de decir, no, yo no tengo propósito de decir yo valgo, a salir como que de ese concepto de manipulación, porque eso de alguna manera, yo personalmente pienso que eso es manipulación, que el hecho de decir que alguien te diga no tienes propósito porque no te acomodas a mis ideales, entonces es algo de que Dios te sacó de ahí, es algo prodigioso. Sí. Entonces, hermano, gracias por tu tiempo, gracias por este gran episodio. Esto lo estamos grabando un lunes, sale un domingo, entonces estamos atentos ahí. Sigan el canal, sigan a Prodigiosos Podcast en todas las plataformas y nos vemos en un próximo episodio. Gracias, hermano Abner. Gracias a ti, abrazos para todos, chao.